Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Laborato. Soy integrante del equipo de disección de la segunda cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Hoy vamos a realizar una mostración cadavérica de las regiones correspondientes al trabajo práctico de la semana, siendo estas brazo, codo y antebrazo. Yo voy a explicar brazo y codo y luego mi compañera Aldana Mermiller va a explicar la región del antebrazo. Bueno, vamos a empezar delimitando la región. El brazo es la región comprendida entre la axila y el codo. Va a estar, su límite superior va a ser un plano trazado por el borde inferior del pectoral mayor. En este preparado el pectoral mayor está reclinado, pero acá podemos ver la porción distal del músculo, así que el plano sería más o menos a este nivel. Y el límite inferior es un plano que pasa 2 traveses de dedos por encima del pliegue del codo, que estaría ubicado a esta altura. Los planos constituyentes son la piel, el tejido celular subcutáneo y las fases de revestimiento superficial que han sido retirados en el proceso de la disección. En el plano de la tela subcutánea o tejido celular subcutáneo podemos encontrar 2 estructuras. Esta vena, que es la vena cefálica, que corre anterior a la cara anterior del músculo bíceps, hacia proximal, discurre por el surco deltopectoral, siendo este músculo el deltoides y este el pectoral mayor, para desembocar en la vena axilar, como vimos en la mostración cadavérica de la semana pasada. La vena basílica se encuentra en la cara interna del brazo. A ver, ahí se puede ver bien. Bueno, acompañada por el músculo cutáneo antebraquial medial. Ya en los planos más profundos de la región podemos observar, el plano muscular, formado principalmente por las 2 cabezas del músculo bíceps y por el músculo braquial. Estos músculos se disponen en 2 planos. El bíceps es el plano muscular más superficial y profundo al mismo vamos a encontrar el músculo braquial. Como podemos ver, el músculo bíceps está formado por 2 cabezas, su cabeza corta y su cabeza larga. Fíjense que la cabeza corta comparte inserción con el músculo coracobraquial. A ver. Bueno, acá podemos ver la cabeza corta del bíceps compartiendo inserción en la apófisis coracoide junto con el músculo coracobraquial. Y la cabeza larga siendo lateral a la cabeza corta. Fíjense que en apariencia parecería ser al revés. Esta cabeza parecería ser más corta que esta, pero esta es la cabeza larga, dado que el tendón tiene que recorrer todo el surco intertubercular para ir a insertarse al tubérculo supraglenoideo de la cabeza de la cavidad glenoidea de la escápula. Bueno, si reclinamos ambas cabezas del músculo bíceps hacia lateral, podemos encontrar profundo al mismo al músculo braquial. A ver si se ve ahí. Tomando inserción en la cara anteromedial y anterolateral del húmero. En cuanto a los elementos vasculonerviosos, podemos encontrar el nervio musculocutáneo, que luego de perforar, a ver si se ve bien, luego de perforar al músculo coracobraquial, se va a situar entre el músculo bíceps y el músculo braquial. Entonces, al reclinar el músculo bíceps hacia lateral, podemos observar al nervio musculocutáneo, que va a dar ramas para los músculos de la región, es decir, un nervio para la cabeza corta del bíceps, un nervio para la cabeza larga y otro nervio para el músculo braquial. Bueno, el resto del contenido vasculonervioso de la región va a transcurrir por el conducto braquial, que va a estar situado medial al borde medial
de la cabeza corta del tríceps. El conducto braquial está delimitado hacia anterior por la cabeza corta del bíceps, hacia lateral por el músculo braquial, hacia posterior por el tabique intermuscular medial que fue resecado durante el proceso de disección, y hacia medial por los tegumentos de la cara medial del brazo. Vamos a encontrar como contenido a la arteria humeral y a sus dos venas satélites, a ver si se ve ahí. Bueno. En este caso podemos ver a la vena humeral medial unirse con la vena basílica para formar luego la vena axilar. También podemos ver al nervio mediano, cruzar la cara anterior de la arteria humeral en forma de X larga, como está descrito. Fíjense que el nervio mediano en la axila es lateral a la arteria axilar. En su recorrido en el brazo cruza la cara anterior de la arteria para situarse medial a la misma en el codo, como veremos próximamente. El otro elemento vasculonervioso importante es el nervio cubital, que va a estar, recuerden, situado en un plano posterior a todo el contenido del conducto braquial, que es el que acabamos de describir. Este es el nervio cubital. La estructura que lo va a separar de todo el contenido del conducto braquial es el tabique intermuscular medial. Pero recuerden, como mencionamos anteriormente, no se puede ver en este preparado porque es necesario disecarlo para poder mostrar las estructuras, pero estaría situado a este nivel. Y bueno, ahí está el nervio cubital. Bueno, pasamos al otro. A ver si esto se puede. Bueno, este es un... Bueno, en este preparado se puede ver la región del brazo, como mencionamos anteriormente, y la región del codo. La región del codo va a estar delimitada hacia superior por el mismo límite inferior de la región del brazo, que es un plano que pasa 2 traveses de dedo por encima del pliegue del codo, y hacia inferior por otro plano que pasa 2 traveses de dedo inferior al pliegue del codo. Bueno, podemos ver de nuevo al músculo bíceps, a los elementos del conducto braquial. A ver. Y bueno, en este preparado, a ver si se puede ver, podemos ver la arteria braquial profunda, que va a acompañar al nervio radial en su transcurso, en su recorrido por el surco del nervio radial. Bueno, mostraba estas cosas que habían quedado pendientes del preparado anterior, que no se encontraban porque se habían perdido durante la disección del preparado. Ahora, volviendo al codo, bueno, los límites los habíamos mencionado anteriormente. En el codo van a estar situados los dos surcos bicipitales, y la estructura que va a delimitar uno de otro, la estructura que va a delimitar el surco bicipital medial del lateral, va a ser el tendón del músculo bíceps, quedando hacia lateral el surco bicipital lateral y hacia medial el surco bicipital medial. Como planos constitutivos de la región, de nuevo tenemos piel, tejido celular subcutáneo, y luego a los surcos bicipitales en el plano muscular. En el plano del tejido celular subcutáneo vamos a encontrar la vena mediana del antebrazo, dividirse en la vena mediana cefálica y en la vena mediana basílica, que luego se van a encontrar con la vena cefálica del antebrazo para formar la vena cefálica propiamente dicha,
y la vena mediana basílica se va a encontrar con la vena mediana del antebrazo basílica del antebrazo para formar la vena basílica propiamente dicha. Y podemos ver a este nivel también la vena comunicante del codo, que va a anastomosarse con una vena satélite de la vena radial, de la arteria radial, perdón. Bueno, yendo al contenido profundo, podemos observar los dos canales bicipitales. En cuanto al canal bicipital lateral, podemos ver al músculo pronador redondo tomando inserción en el epicóndilo medial y dirigiéndose de forma oblicua hacia la cara lateral del radio. Entre el pronador redondo y el bíceps queda delimitado entonces el canal bicipital medial, cuyo contenido superficial, lo mencionamos anteriormente, corresponde a la vena mediana basílica y a la vena basílica, y su contenido profundo es la arteria humeral junto con el nervio mediano, que a este nivel se va a encontrar medial a la arteria. Y acá podemos ver la vena braquial medial y la vena braquial lateral, y formando el techo de este canal a la expansión aponeurótica del bíceps. Fíjense que tiene el aspecto nacarado de una aponeurosis. Yendo al surco bicipital lateral, podemos mostrar los límites, que son el tendón del bíceps hacia medial y hacia lateral este músculo, que es el músculo braquiorradial, que toma inserción en la cara anterolateral del húmero. Si reclinamos el bíceps hacia medial y el braquiorradial hacia lateral, podemos ver el contenido profundo de este canal, que corresponde al nervio radial. Y en cuanto al contenido superficial de este canal, ya lo hemos mencionado anteriormente y corresponde a la vena mediana cefálica y a la vena cefálica propiamente dicha. Fíjense que el nervio radial a este nivel, a ver si se puede ver, va a pasar entre las dos cabezas del músculo supinador, que no sé si se podrá ver en la imagen. Bueno, acá podemos ver el fascículo transverso, que va a insertarse en el cúbito, y el fascículo oblicuo, que va al epicóndilo lateral. Parece que va a ser un poco difícil mostrarlo desde esta perspectiva, pero bueno, acá se puede ver al nervio discurrir entre ambos fascículos. Me había olvidado aclarar que el nervio que va a transcurrir entre los fascículos del supinador es la rama posterior del nervio radial, ya que el mismo se divide en sus dos ramas terminales en el surco bicipital lateral. Entonces la rama posterior va a pasar entre ambos fascículos del supinador y la rama anterior va a transcurrir siguiendo la cara profunda del músculo braquiorradial, el cual es su músculo satélite, como se puede ver en la imagen. Bueno, a ver, damos vuelta. Bueno, nos queda por ver tanto región posterior del brazo como región posterior del antebrazo. La región posterior del brazo, yendo de superficial a profundo, de nuevo tenemos piel, tela subcutánea y luego el plano muscular. En el plano de la tela subcutánea no hay elementos vasculonerviosos de gran importancia. Hay una rama sensitiva del nervio radial, que es el nervio cutáneo posterior del brazo, que debería tener esta disposición, se encuentra en esta región,
pero no se puede conservar durante la disección del preparado, dado su pequeño calibre. Y las venas de la región van a drenar tanto a la cefálica como a la basílica, y tampoco tienen un calibre muy grande, entonces no se pueden conservar en el preparado. Yendo al plano muscular, podemos ver la cabeza larga del tríceps ya fusionarse con el vasto lateral y el vasto medial para formar el cuerpo muscular del tríceps, que se continúa con el tendón del tríceps, que va a insertarse en el olecranon. En la región posterior del codo podemos encontrar los mismos elementos. A ver si está. A ver, lo muestro acá. Bueno, este es otro preparado porque el anterior no lo tenía disecado. Podemos encontrar al nervio cubital pasar, y podemos verlo pasar por el surco del nervio cubital, que se va a encontrar entre la cara posterior del epicóndilo medial y el borde medial del olecranon, que estaría a este nivel. Bueno, creo que no me olvido de nada. Bueno, pasamos a antebrazo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Aldana y, como dijo mi compañero, vamos a ver ahora una mostración cadavérica de la región del antebrazo. Empezamos con los componentes musculares y luego con los elementos vasculonerviosos. El antebrazo presenta un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. Vamos a empezar con el anterior. En el compartimiento anterior tenemos 4 planos musculares y los vamos a ir viendo de superficial a profundo. En cuanto al primer plano, vamos a tener que todos los músculos que se inserten en este plano comparten su inserción proximal, que es a nivel del epicóndilo medial, es decir, todos se insertan proximalmente en el epicóndilo medial. Estos músculos de lateral a medial son el músculo pronador redondo, que se dirige de forma oblicua hacia el radio, el músculo flexor radial del carpo, que se va a dirigir hacia el segundo metacarpiano. Luego tenemos el músculo flexor largo del carpo, que se va a dirigir hacia la aponeurosis palmar. Y el flexor cubital del carpo, que se dirige hacia este hueso que sobresale, que es el hueso pisiforme, y también al gancho del ganchoso. Bien, pasamos al segundo plano muscular y encontramos este músculo, que es el flexor superficial de los dedos, que va a tomar inserción hacia las falanges medias de los dedos. En profundidad, el tercer plano, en donde encontramos el flexor profundo de los dedos hacia medial y hacia lateral, el flexor largo del dedo pulgar. Por último, el cuarto plano, que es el músculo pronador cuadrado, que tiene fibras transversales, como vemos, que se van a dirigir del radio al cúbito. Bien, ahora vamos a continuar con el compartimiento posterior, que a su vez está dividido en una parte lateral y en una parte propiamente dicha posterior. Comenzamos con la posterior, que está constituida por un plano superficial y un plano más profundo. Vamos a marcar primero los músculos del plano superficial. Bien, de lateral a medial tenemos el músculo extensor de los dedos, el músculo extensor del menique y luego el extensor cubital del carpo. En un plano más profundo vamos a encontrar de lateral a medial al músculo abductor del pulgar con un trayecto oblicuo, extensor largo y corto del pulgar y el extensor del dedo índice. Con respecto al sector lateral del compartimiento posterior, vamos a encontrarnos con un músculo que ya mencionamos en la clase de codo y de brazo,
que se dirige de la cara anterolateral del húmero hacia la apófisis estiloides, que era un límite del codo. Hablamos del músculo brachioradial. Luego continuamos con el músculo flexor radial largo, que tiene una inserción en el mismo sitio hacia proximal y se dirige hacia el segundo metacarpiano. El flexor radial corto del carpo, que se dirige hacia el tercer metacarpiano. Y finalmente, en profundidad a estos, el músculo supinador, que también lo habíamos marcado hace un rato en la clase de brazo. Bien, ahora vamos a continuar entonces, que conocemos los músculos, con el plano con los elementos vasculonerviosos. Comenzamos por las arterias. Habíamos visto hace un rato que en el codo la arteria braquial se iba a bifurcar en dos elementos principales en sus ramas terminales, que son la arteria radial y la arteria cubital. Vamos a comenzar con la arteria cubital. Como vemos, esta arteria, una vez que nace, se va a situar en el tercio superior del antebrazo, profundo al músculo pronador redondo. En el resto del antebrazo la vamos a ir a buscar en relación al músculo que ya vimos, cubital, flexor cubital del carpo. Bien. Luego se va a dirigir hacia la región de mano. Por otro lado, la arteria radial va a estar en relación con su músculo satélite, que es el músculo brachioradial. Y luego se va a dirigir hacia el dorso de la mano, pasando por la tabaquera anatómica, que eso ya es parte de la próxima clase. Bien, también en profundidad podemos observar ramos de la arteria cubital, que son la arteria interósea anterior, y luego en el dorso la arteria interósea posterior. Continuamos con los nervios. Vamos a comenzar con el nervio cubital, que ya mencionamos anteriormente que pasaba por el surco cubital del codo, ¿sí? Lo vemos acá. Luego en profundidad y finalmente lo vamos a encontrar junto con la arteria cubital en relación al músculo flexor cubital del carpo. En cuanto al nervio mediano, ¿sí? Vamos a encontrarlo entre el músculo flexor superficial de los dedos, adherido a una vaina de este músculo, y el flexor profundo. A nivel del tercio superior, antes de encontrarlo en este sitio, lo vamos a encontrar perforando, ¿sí? Permiso que no llegó. Perforando, ¿sí? Ahí se ve, ¿no? Las cabezas del pronador redondo, ¿sí? Entonces, en el tercio superior del antebrazo, el mediano va a estar perforando las cabezas del pronador redondo. Y luego, sí, se va a disponer entre el flexor superficial y el profundo de los dedos, como habíamos marcado recién. Es decir, lo que tengo que hacer para observarlo es rebatir hacia la región lateral el flexor superficial de los dedos. Y luego va a seguir por la muñeca hasta la región tenar de la mano. Por otro lado tenemos el nervio radial, ¿sí? La particularidad es que se va a dividir a nivel del codo, ¿sí? En un ramo profundo que va a perforar este músculo que vimos que era el músculo supinador, conformando lo que se conoce como la arcada de Froese, que la vemos acá, y un ramo superficial que va a tener su músculo satélite, que es el brachioradial, como lo vemos acá. Bien, por otro lado, algo que no marcamos, que acompaña a la arteria interósea anterior, es el ramo interóseo anterior del nervio mediano. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a ver si hay una pregunta o duda sobre el preparado.
Bueno, acá hay una pregunta que dice: canal epitrócleo lecraniano sería la región topográfica, el surco cubital sería un accidente óseo del húmero. Bien, no, en realidad es lo mismo, ¿sí? El surco cubital se encuentra ahí delimitado, es el nombre más actual para el canal epitrócleo lecraniano. Claro, ese es Que el se ve nombre ahí. antiguo. Bien, bueno, si no hay más preguntas, entonces finalizamos, nos vemos la semana que viene a esta hora, ¿sí?